todo momento, conectados con la presencia de Dios. La estación que te conecta al cielo. La estación que te conecta al cielo. Encamínameradio.com. 4 de la tarde, 2 minutos en Colombia. Bienvenidos todos a la sintonía de encamínameradio.com y a este culto online de hora de la tarde. Muy contentos de participar de las riquezas espirituales y de estas enseñanzas consecutivas. Y bueno, le damos muchas gracias al Señor, alabamos y bendecimos su nombre porque su misericordia nos tiene conectados, unidos a través de este medio radial online. En la tarde de hoy el Señor nos trae una enseñanza maravillosa, se titula Abastecimiento Perdurable. Y para ello vamos a estar estudiando el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Recuerde que en la parte superior de nuestra página oficial está una Biblia online con la que ustedes también nos pueden acompañar con la lectura de las citas bíblicas. En la parte inferior el chat para que nos salude, nos deje sus peticiones de oración, sus inquietudes. Nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como Encamíname Radio y @EncamínameR. Si nuestra página oficial en el transcurso de esta enseñanza se cae, pues usted puede seguir en la señal y en la sintonía a través de plataformas alternativas como Online Radio Box y Radio Colombia. Allí estamos también como Encamíname Radio. Así que no se pierdan de este culto online y rápidamente búsquenos en Google, Encamíname Radio, y allí otras plataformas alternativas para que sigan con nosotros. Ya está con nosotros el pastor Laurentino López. Pastor, Dios lo bendiga. Buenas tardes. Bienvenido a los micrófonos de encamínameradio.com y a este culto online. Adelante. Bueno, mis queridos hermanos oyentes de su programa encamínameradio.com, muchas gracias porque están ustedes en sintonía y puedo saludar a toda la audiencia que está escuchando su programa, no solamente aquí en este lugar local, sino por donde caminan todas estas ondas. Lo que viaja por los países de América Latina, Central, Suramérica y todo su compendio. Un saludo muy cordial al Perú, al Ecuador, al Chile, a México, a Bolivia, a Guatemala y a todos los países que tienen lengua hispana. También a Europa, a España y Estados Unidos y todos los países que hablan de alguna manera el español. Un saludo muy cordial a todos. Y hoy tengo un programa muy importante para cada uno de ustedes y son los abastecimientos perdurables. Son aquellas cosas que permanecen, son aquellas cosas que siempre están estables. En alguna ocasión tuvimos la oportunidad de nutrirnos bien cuando éramos pequeños y nuestra familia, nuestros padres, se preocupaban muchísimo por el nutrimento que íbamos a consumir, porque de ahí dependía que más adelante nuestros huesos, que todo nuestro sistema interno fuera progresando y se fortaleciera, porque esos abastecimientos eran supremamente importantes en el buen desempeño y en el buen desarrollo de cada uno de nosotros. Es una tendencia de nuestros padres y me acuerdo tanto que en los servicios de escuelas públicas siempre daban comidas muy saludables, eran quesos importados y comidas que traían de los Estados Unidos para representar en los restaurantes de las escuelas con el fin de darles una nutrición adecuada a todo el alumnado para que fueran creciendo y para que fueran desarrollándose de acuerdo a las épocas y también a su niñez, fueran ellos recibiendo todo el concepto que se necesitaba para fortalecer su vida, sus proteínas, para fortalecer sus huesos y para tener una vida sana y un desarrollo de una juventud, de una niñez, de una adolescencia y una juventud completamente sana. Hoy queremos compartir con toda la audiencia lo que habla el libro de la Primera de Reyes 19:8. Aquí está con nosotros
nuestro colaborador y amigo que siempre está presente, que es David López, que él también muy acucioso, muy contento, está con nosotros y siempre está muy atento en la parte técnica, como también en la lectura de la palabra de Dios, y vamos a presentarlo para que él pueda saludarlos a todos ustedes. Amén, hermanos, Dios los bendiga a todos y a todas en esta tarde tan especial de hoy domingo. Y qué bueno que pues estemos conectados hasta el día de hoy y más por la tarde, que tal vez hay menos personas, pero aquellas que se lo estén, pues qué bendición. Y seguir dedicándole el día al Señor para la gloria de Él. Y bueno, no siendo más, me dirijo a ustedes leyendo Primera de Reyes 19:8, que nos dice lo siguiente: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Muy interesante porque tomando la lectura en el libro de la Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8, pues es una lectura que dice que se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Es una historia bellísima, es una de las historias que nos relata los abastecimientos de Dios cuando el pueblo y las personas individualmente lo necesitamos. Solamente Dios lo puede conceder, Dios lo puede dar y nosotros lo recibimos porque en un estado de dificultad que el ser humano siempre tiene con respecto a la fe, con respecto a las dificultades de la vida, el único que está en capacidades de abastecernos adecuadamente es únicamente Dios, que es el que mira desde lo alto la necesidad. Como ustedes recordarán, la historia de este hombre, Elías, fue un hombre que tuvo que enfrentar muchísimas dificultades, tuvo que enfrentar muchísimas batallas y tuvo que enfrentar muchísimas vicisitudes de la vida, y había momentos que él se encontraba un poco débil, se encontraba exhausto por aquellas cosas que vivía y por aquellas circunstancias que alteraban su parte física por los esfuerzos y las dificultades que vivía para ese momento. Dios sabía que este hombre necesitaba de un abastecimiento. Después de una gran batalla como la que este hombre tuvo cuando se tuvo que enfrentar a los baalistas, como a las astoristas, y toda esta cantidad de hechos que la Biblia relata, pues para él no fue una historia fácil. Él tuvo que después emprender una huida, después de llevar una gran victoria, porque todo parecería que estaba bajo el control, pero no era así. En el mundo espiritual, las victorias se tienen de momento, pero la vida sigue. Y la parte espiritual, como la parte material, cuando hay una batalla en lo material, hay una forma de contraatacar, hay un estado de análisis acerca de qué fue lo que pasó, cuáles fueron las virtudes, cuáles fueron los desaciertos y dónde estuvieron sus partes más débiles para reestructurar, para volver otra vez a empezar, para volver otra vez a pelear. Esta dificultad se presentaba porque Elías se encontraba en un momento de dificultad, cansado, estaba desesperado. Él había estado recluido en un lugar que Dios había proveído para él. Era un lugar donde él estaba recibiendo alimento, donde él estaba recibiendo bebida y estaba dependiendo de Dios, pero como todo en la vida, Dios no utiliza milagros solamente para complacer al hombre o para que el hombre pueda tener una vida práctica, una vida sin afugias, una vida sin esfuerzo. No, Dios no hace eso. Dios es un Dios que siempre sortea las necesidades de la vida, pero las necesidades de la vida son por los hechos circunstanciales de momento que necesitan de un milagro extraordinario, y Dios tiene la facultad, tiene el poder
para realizarlo, pero nunca lo hace con el fin de malacostumbrar, nunca lo hace con el fin de ayudarle a la pereza o a la negligencia de las personas para que puedan estar cómodos sin ninguna clase de trabajo, sin ninguna clase de esfuerzo. No, Dios no aplica ni actúa de esa manera. Lo que ciertamente nosotros nos damos cuenta es que el mismo Señor sí es un abastecedor constitucionario y eficiente en todas las cosas que el Señor realiza, pero que estén en su perfecta voluntad. Lo que nos habla este versículo, y que volvemos otra vez a repetirlo, que me parece muy importante tenerlo claro. Amén, claro que sí. Dice así de la siguiente manera, Primera de Reyes 19:8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Interesante. Recordemos que el nombre de Horeb es una variante para designar el monte de Sinaí. Cuando Elías huyó, estaba volviendo al lugar destinado donde Dios le da a Moisés las tablas de la ley. Tenía un recuento histórico, tenía un lugar que volvía otra vez a tener vida por una acción que el Señor permitía, que Elías se dirigiera, que Elías fuera otra vez a caminar y tuviera estos actos tan importantes que la Biblia relata y que para nosotros debe de ser muy importante, porque él tenía que cumplir un trayecto aproximado de 320 kilómetros, que es una distancia bastante larga, si miramos que los medios de transporte eran medios de transporte que para esa época se utilizaba tal vez el burro, el caballo, el camello. Las tierras eran desérticas, eran áridas, y el medio más importante que se utilizaba para esos parajes y para esos lugares era el camello, y cuando eran tierras más planas, que eran menos desérticas, se utilizaba el caballo, como también se utilizaban los asnos. Lo que el Señor nos está dando aquí a entender es que desde el punto de vista, las tablas de la ley que le había dado para toda la creación sobre la tierra, para que llevaran una vida en orden, una vida con una norma de ley que era muy importante para evitar el extravío, para evitar que las personas le dieran rienda suelta a sus pasiones. Y esas tablas de la ley eran para en su momento una norma que se establecía para el mundo entero a través de la fe, y que Moisés no se la daba solamente a los que estaban en el desierto, ni era para el pueblo únicamente Israel, sino era una norma aplicada para todo ser humano sobre la tierra. Como ustedes pueden notar, lo que nos dice el versículo es que desde luego Dios le da a Elías una unción especial para hacer un recorrido de una distancia aproximada de 320 kilómetros. Pero lo que aquí se presentaba era que estos 320 kilómetros no era para hacerlo en un tiempo tan demorado, porque la verdad, eso se había podido recorrer en menos tiempo. Esto que estamos relatando es que este hombre no tenía alimento de reserva y Elías ayunó 40 días con sus noches, y esto lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 9, versículo 9, para recordarles a todos ustedes lo que está escrito en la Biblia y la vigencia de los cánones que hoy estamos compartiendo, y que vale la pena recordar qué fue lo que pasó y por qué tiene tanta similitud con lo que en este relato Elías estaba viviendo. Amén. Dice así Deuteronomio capítulo 9, versículo 9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Mire cómo se repite la historia, y es una historia muy bonita, que vale la pena recordarlo, porque es que aquí hay un misterio, y este misterio vale la pena
mirarlo desde el punto de vista bíblico y recordarlo. También podemos tomar de la Biblia otra enseñanza, y es la que habla en Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2. Y vamos a recordar esta historia. Elías, que estuvo en el desierto durante 40 días con sus respectivas noches, caminando, porque el abastecimiento que Dios le dio esa noche, y cuando el ángel a él lo ministró, lo que le compartió le dio fuerzas, le dio vigor, y fue un abastecimiento que le duró durante el recorrido de 40 días hasta llegar al objetivo que ya Dios había dado para que el cumplimiento de esta hermosa historia se cumpliera. Vamos a recordar lo que habla el libro de San Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2. Nos dice así Mateo 4 del 1 al 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¡Oh! ¡Qué interesante!, ¿no? Ya encontramos 3 obras maravillosas de 3 personas que en su similitud hacen un ayuno de 40 días con sus 40 noches y no tuvieron sino el alimento que tuvieron ellos que recibir el último día, a partir del momento que comenzaron a hacer su ayuno hasta el día que se clausuró la norma que ellos relatan como el ayuno de 40 días que duró este hombre en el desierto, y los 40 días del ayuno que hizo el Señor Jesucristo y del ayuno que hizo Moisés para cuando subió al monte de Horeb para recibir las tablas de la ley. Esto es uno de los relatos más maravillosos, y más adelante vamos a mirar que centurias, más adelante, en el monte de la transfiguración, que es cuando viene lo más interesante, el mismo Moisés, Elías y Jesús estarían juntos en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración, más adelante, encontramos a Moisés, Elías y Jesús estarían juntos. Es importante porque el Señor vuelve y los reúne, pero 3 personajes que históricamente tuvieron similitud porque hicieron un ayuno de 40 días con 40 noches, con un abastecimiento para lograr resistirlo. Lo más importante para nosotros los creyentes es cómo nos vamos a abastecer espiritualmente para poder resistir las dificultades de la vida y cómo vamos a enfrentar las cosas que diariamente tenemos que pelear y las dificultades que tenemos que vencer. Este es un proceso de formación bastante dispendioso, pero que a través de la fe, lo que estamos aprendiendo, que cada uno de estos hombres tuvieron un abastecimiento absolutamente real y espiritual demasiado importante para resistir los días que de parte del Señor permitía para que se llevara uno de los acontecimientos que la Biblia relata y que cada uno en su época fue de vital importancia para que el mundo se diera cuenta de la obra que el Señor ponía en cada uno de los que tuvieron la oportunidad de realizar estos hechos que hoy son un motivo de recordación y un motivo de fe muy grande para nosotros los creyentes. Lo primero, que para Moisés fue 40 días, porque era una preparación adecuada para un hecho sin precedentes que se daba sobre la tierra, no solamente para los que para esa época eran presentes, sino para las generaciones venideras, para lo futuro, y a partir de este presente que hoy estamos viviendo, también se presentarán estos hechos para las generaciones venideras. Lo que debe de permanecer es tan fuerte que aunque la sociedad haya creado nuevas leyes, aunque haya una tendencia muy fuerte de cambio y una tendencia supremamente fuerte hacia el pecado, y que la maldad sobre la tierra se multiplica, y que ese hecho
se puede evidenciar claramente en todas las partes del mundo. La ciencia aumenta, la tecnología aumenta y el pecado aumenta en gran proporción, y las leyes que Dios dio son violadas. Hoy el Señor nos está dando una norma de ley y un abastecimiento para resistir en la época que viene de un futuro, para estar fuertes y para podernos mantener firmes. Incluso el vituperio, la afrenta, incluyendo la propia vida, hay que pelearla para nuestra fe no sea vulnerada por causa de la mundanalidad que el mundo está ofreciendo, y este abastecimiento que hoy estamos recibiendo de parte de Dios sea tan importante para poder resistir en las épocas venideras todos los atentados antagónicos que vienen de las tinieblas, para derribar la obra sacrificial de Cristo y las normas dadas por Él para alcanzar la vida eterna. Y si nosotros no nos abastecemos correctamente de las cosas que nutren espiritualmente el alma y que nutren nuestra vida de fe para un futuro, podemos caer en la red del enemigo y ser vencidos antes de ser vencedores. Lo que tenemos que tomar en cuenta con respecto al tema es que debemos de tener muy presente que esta es una obra supremamente amplia, muy compleja, y que de parte de nosotros debe de haber mucho esfuerzo para tener un abastecimiento que perdure, un abastecimiento que alcance, un abastecimiento que sea una reserva para los momentos difíciles. No se trata de tener un abastecimiento corto que no alcance a satisfacer la necesidad. Si la época de Egipto, cuando el Señor levantó a José, hizo un vaticinio de 7 años de abundancia y 7 años de escasez, si no hubiera habido un abastecimiento total, general y suficiente, el pueblo no había podido pasar los 7 años de escasez si no hubiera habido un abastecimiento suficiente cuando hubo los 7 años de abundancia. Todo abastecimiento en la vida es necesario, porque de acuerdo a la historia y lo que vivió José, este baluarte fue levantado en los momentos difíciles, en circunstancias muy adversas y de situaciones, ¿verdad?, que la Biblia relata que son de hechos que estuvieron al borde de quitarle la vida al varón, pero todo esto era una prueba que el Señor estaba permitiendo a José, al hijo de Jacob, para que tuviera gobierno y llegara a Egipto y fuera la mano derecha del faraón y tuviera tanta influencia política que el faraón nunca tomaba una decisión sin antes consultarla directamente con este hombre, que era José, un hombre sabio, levantado por Dios, para que el pueblo también, el pueblo judío, con el transcurso de los años y en la época de escasez, tuviera provisión necesaria y José fuera el baluarte que Dios utilizaba con la abundancia que era necesario de ese abastecimiento para que su pueblo tuviera lo suficiente y a través de José fuera la persona que pudiera abastecer y que permaneciera ese abastecimiento durante los 7 años de escasez que se vivieron en la tierra para ese entonces. Lo más interesante de la historia es que aparecen 3 personajes que vale la pena siempre recordarlos. Elías tenía un propósito. Venía de una gran dificultad después de ganar una gran batalla, pero agotado, desechado, temeroso, y después de haber mostrado un valor inusitado, un valor tan grande, tener que correr y sentirse débil en medio de esa persecución, y solo el abastecimiento de Dios fue el que le permitió a él recorrer 320 kilómetros completamente a pie
por terrenos inhóspitos, terrenos escarpados, terrenos difíciles, pero estaba abastecido, porque lo que nos dice la palabra es tan real que recordamos lo que nos habla la Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8, porque no podemos olvidar que el abastecimiento venía de parte de Dios para que Él pudiera sostenerse en el desierto. Amén. Dice así, Primera de Reyes 19:8. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Se volvió a repetir la historia. ¡Qué hermoso! Y recordamos lo que le pasó al Señor Jesucristo después de 40 días y 40 noches. Se preparó para enfrentar al diablo en el desierto. Hechos concretos, hechos permanentes en la voluntad de Dios y en tres personajes que la historia relata: Moisés para recibir las tablas de la ley, Elías para cumplir un ayuno de travesía de 40 días por el desierto, y el Señor Jesucristo en un ayuno para enfrentar el diablo en el desierto. Oiga, maravilloso, ¿no? Así que el periodo de tiempo en el viaje que hizo Elías gastó el doble de tiempo más de lo usual. Es así que el periodo de tiempo tenía un significado simbólico, aparte de ser un tiempo preciso. Pues si miramos la historia, el pueblo de Israel tuvo un gran fracaso espiritual, y por el fracaso el pueblo estuvo vagando 40 años por el desierto. Ustedes recordarán que ese fue un estruendoso fracaso, pero Dios le facilitó todo al pueblo. Dios fue el bastión que soportó durante todos esos años al pueblo de Israel, que sacó de Egipto, de la esclavitud, y en el desierto fracasaron, porque no hicieron lo que Dios quería que ellos realizaran. Ellos se quejaron demasiado, murmuraron, mostraron inconformidad. No fueron personajes que aceptaron las cosas de Dios con humildad, sino que en el transcurso del camino se levantaron contra Dios, le señalaron injustamente y lo provocaron a ira por todos los acontecimientos y las rebeliones que ellos generaron en el desierto. Recordemos esta historia que está escrita en el libro de los Números, y vamos a leerlo del 26 al 35. El libro de los Números, capítulo 14, versículos 26 al 35. Vamos a leerlo y vamos a mirar esta apasionante historia, cómo nos relata este caminar. Amén. Nos dice de la siguiente manera Números 14 del 26 al 35. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis
vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos, y ahí morirán. Es recordar y ver que los abastecimientos que Dios dio al pueblo fueron para ellos como nada, y qué triste ser uno tan desagradecido de no tener en cuenta la misericordia y el amor de Dios. El abastecimiento, cuando ellos necesitaban comer carne, el Señor le mandó tórtolas del cielo. Dejó estupefacto al mismo Moisés, porque le dijo: Señor, ¿cuánta carne? Él no creía que fuera posible, porque los milagros de Dios son tan sorprendentes que no caben en la mente del ser humano, ni aún en Moisés, un hombre de tanta fe, porque había tanto pueblo para alimentar, y de carne, sabiendo que los desiertos son inhóspitos, que no se encuentran la suficiente capacidad. Es que los milagros de Dios son extraordinarios. Recordarán ustedes lo que pasó con el Señor Jesucristo cuando hizo ese milagro también en una parte desértica, cuando no había sino 2 peces y 5 panes, y se presenta una necesidad tan grande porque alrededor no habían tiendas de esa capacidad de abastecimiento para llevarle al pueblo que desmayaba de hambre y no tenía alimento suficiente. Y aparte de eso, también no había el dinero suficiente, porque lo primero que él hace es una consulta con sus apóstoles y le dicen: miren a ver qué dinero cuentan ustedes. Y ese dinero no alcanzaba para comprarles a la multitud. El pueblo que estaba en el desierto, también demostró Dios que hace los milagros espectaculares, un abastecimiento extraordinario, que el pueblo no reconoce, que el pueblo, en medio de su petición carnal, olvida la misericordia y el amor, y estos no se dan cuenta de la obra tan maravillosa que Dios entrega en sus manos, de ser misericordioso y de crearles unos milagros, de traerles agua de un lugar que el desierto no daba, un abastecimiento para el pueblo. Hace otro milagro tan extraordinario que los lleva y el enemigo los persigue para matarlos, y ya cuando estaban en el rincón que no les quedaba sino el mar, esto parecía algo trágico, algo que ya estaba sin salida, y el faraón, que estaba con toda su caballería, con sus carros de carreras y con toda su artillería fuerte para matar al pueblo, porque había entrado en ira, porque había sido asolada su nación. Cuando Dios encuentra ya el último lugar, que se encuentra en la mar, lo que el faraón pudo pensar en ese momento, dice: por fin son míos. Pero ¿quién iba a esperar un milagro, un abastecimiento tan de gran orden como el que Dios generó, que abrió el mar en 2 y permitió que su pueblo pasara? Y cuando el pueblo pasa la caballería que venía en persecución, que era todo el ejército del faraón, cuando ya se encontraba en el lugar seco y que estaba cerca ya del pueblo, que había pasado el lugar y el mar se había abierto, inmediatamente vuelven otra vez las aguas y posan, llenan y ahogan a toda esta cantidad, y se lleva una gran victoria. Qué abastecimiento tan tremendo que Dios realiza en un milagro sorprendente. Y un pueblo nos pasa como a nosotros, somos desagradecidos. El mismo Señor Jesucristo hace una de las obras más maravillosas sobre la tierra, y que para estos días venimos recordando una de sus obras que hace por amor, y que no le importó ofrendar su propia vida, ofrendar su propia sangre, con la finalidad de restaurar las vidas, que desde la creación y la caída del hombre se había interrumpido la comunicación con el Padre, y que por causa del pecado y la transgresión del hombre se había perdido el vínculo entre Dios y el hombre. Pero viene un sacerdote maravilloso, un Cordero Inmaculado, que desde tiempos de la creación había sido profetizado, el Mesías esperado,
y no era la figura del rey que esperaba el pueblo judío, sino era un hombre sencillo, de un lugar tan simpleza, humilde, que no podía esperarse de un reinado ni de un gobierno de ricas y abundantes arcas que pudiera darle al pueblo a manos llenas, sino era una muerte sacrificial, era una reconciliación entre lo que Dios había dejado de dar por causa del pecado y reconciliarlos a través de la muerte del Señor Jesucristo, ya que la reconciliación en la época del Antiguo Testamento no se lograba porque los mismos sacerdotes no podían sostenerse en la santidad que el Señor pedía, porque en su condición de santo le pedía también que ellos fueran santos. Ese abastecimiento tan grande no se podía sostener porque el pecado del ser humano era tan constante que si presentaban en un año un sacrificio y entraban al lugar santísimo y era acepto el sacerdote para el ofrecimiento, en el otro año no lo podía resistir, no lo podía aceptar, porque el pecado que mora en el hombre era tan fuerte que siempre lo dominaba y no podía hacer una expiación adecuada, y era siempre con diferentes sacerdotes, incluso hasta el ofrecimiento de los corderos, que era como la obra en negro, era como la obra en gris, que se presentaría más adelante en un cordero inmaculado que no tendría mancha, pero ya era en lo humano, no era en lo animal, que era sin defecto, que era de la mejor selección, sino directamente ya posesionado en Cristo Jesús, en su divinidad, en su excelencia de carnal que vivió, y enfrentar el pecado y vencerlo, porque Él lo venció, y como lo venció, entonces se convirtió en ganador, se convirtió en triunfador, y el ejemplo para el mundo entero, para que nosotros no digamos que el pecado no se puede vencer, que el pecado es imposible vencerlo, porque hubo un hombre que vino en carne que nos demostró que sí podía hacerlo, y Él se convirtió en el sacerdocio, se convirtió en el sacerdote que ofreció su carne y ofreció su sangre, y que fue acepta delante del Padre para una vez y para siempre. Si nosotros recordamos esta historia de ese abastecimiento tan grande que Dios ha hecho, hoy debemos de conservarlo. Ese abastecimiento tiene que ser perenne en nuestras vidas, tiene que ser constante, tiene que haber una nutrición adecuada para poderlo recibir y para poderlo merecer, porque la verdad es que nosotros no podemos desconocer que el mismo sufrido que fue Elías iba a estar caminando por el desierto 40 días y 40 noches. La historia se repetía con Moisés, que había vivido en el monte Horeb sin pan ni agua 40 días, soportando solamente por Dios mientras esperaba las tablas de la ley que nos relaciona el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 28. Estos capítulos y esta Biblia nos da claridad y la certeza que los acontecimientos se les dio un cumplimiento, y que la certeza de que los hechos se cumplieron al pie de la letra, y que históricamente fue comprobado que a través de los milenios ha sido los historiadores y aquellos que se dedican a las obras de investigación, no solamente los que remontan a la historia, sino también los que tienen el trabajo como estos personajes que se dedican a las excavaciones, que se dedican a hacer su trabajo con respecto al tema. Estas personas también tienen mucho que ver, porque ellos pudieron, los arqueólogos, tienen mucha injerencia en el desempeño, porque ellos pudieron comprobar que los sitios
los lugares y todo lo mencionado en la Biblia concuerda con los hechos que se relatan y de acuerdo a la historia, esto es una realidad. Recordemos esto que nos dice la Biblia en el capítulo 34 del libro de Éxodo, versículo 28. Bueno, nos dice así Éxodo capítulo 34, versículo 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Qué interesante este relato, porque de acuerdo a lo que relata la Biblia, la historia nos remonta a esa época y nos dice lo mismo. Terminando esta enseñanza y este abastecimiento espiritual, vamos a revisar otra cita bíblica que nos habla sobre el alimento espiritual. El alimento espiritual nos lo relata el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 27. El libro de San Juan, capítulo 6, versículo 27. Vamos a tomarlo. De esta manera, y nos dice así Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Mira el mandamiento que dice la Biblia, y vamos a referirlo de nuevo porque vamos a tenerlo muy presente, y dice lo siguiente: trabajad, no por la comida que perece. Lo primero, no está diciendo que la gente sea vaga, que la gente no trabaje, porque la necesidad del cuerpo es tan irremediable que el cuerpo que no come perece. El designio de la vida dice que el que no trabaja no come, y esa es una realidad. El problema nuestro es que descuidamos lo espiritual. La enseñanza de hoy, el abastecimiento espiritual, es muy importante. Siempre nos preocupamos por tener lo material. ¿Quién no se preocupa por tener un estudio? El estudio es importante. El estudio es fundamental para el desempeño de la vida y para que nos vaya abriendo el conocimiento hacia muchísimas cosas que nosotros no teníamos idea, pero a manera que vamos aprendiendo, lo vamos memorizando y nos va haciendo más inteligentes y nuestra memoria va atesorando muchísimos datos. Dice los psicólogos que en los primeros años la mente tiene capacidad para retener 5 millones de datos en la mente, y con esos 5 millones podríamos ser personas excelentes. Pero gentes del común, con 300.000 datos o menos, la gente alcanza a vivir. Pero esas son sus limitaciones. Lo que tratamos nosotros de llevar a cabo con este conocimiento es que el estudio sí es bueno, pero no es lo esencial. Que la gente dice no trabaje para conseguir lo material es verdad, porque los propósitos del ser humano es que todo lo que mira, todo lo que ve, es lo que le causa atracción. Hay gentes que pasan desprevenidamente por cualquier vitrina y sus ojos se abren. Y al abrir sus ojos encuentran prendas, sea para mujer o sea para hombre, y lo primero que dice: uy, qué zapatos tan bellos. No, yo voy a trabajar duro y los voy a conseguir. Pero mira, también vi un vestido especialmente para mujer. Me parece que en talla es elegante. Voy a trabajar y lo voy a conseguir. Después, más adelante, en otro almacén vi una cartera y dice: oh, qué bella esa cartera. Voy a trabajar y voy a conseguirlo.
Lo que quiere Dios a expresarnos a través de esta enseñanza es no poner los ojos en lo que perece, no es poner los ojos en las cosas que ya conocemos que son una necesidad, pero que ha sido nuestra prioridad. Nuestra prioridad es conseguir lo que a nosotros nos trae satisfacción porque son cosas que vemos, son las cosas que nuestros ojos pueden ver y las cosas que podemos palpar. Estas cosas las podemos tocar. Decimos, oh, esto es un cuero legítimo, porque lo palpamos. Decimos, este cuerpo y este paño es bueno, porque lo palpamos. Estas son las cosas que habla el versículo y que nos da claridad para entender que el versículo 27 nos dice la siguiente: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuándo será que hacemos la diferencia? Cuando pasamos por la vitrina y vemos y decimos, ¡ay, pero qué vestido tan lindo! Eso sin contar. ¡Ay, qué carro tan maravilloso que yo vi! Y yo creo que a mí me alcanza y si yo saco un préstamo lo voy a obtener y voy a darme caché y voy a demostrarle a mis amigos que yo no estoy tan rezagado, voy a demostrarle a mi familia que yo sí puedo, y lo hace uno por vanidad de la vida y hace grandes esfuerzos por obtenerlo. Pero lo espiritual, ¿será que nosotros actuamos de la misma manera y estamos pensando de la misma forma? ¡Claro que no! Decimos, oiga, ¿nosotros cuánto tiempo llevamos sin ayunar? ¿Será que ese ofrecimiento es para nuestra vida espiritual? Oiga, ¿será que si tenemos un devocional mínimo de 2 horas diarias de oración? Seguramente no. ¿Al menos 1 hora? Seguramente no. ¿Oramos cuando nos acordamos y nuestras oraciones son cortas porque no tenemos repertorio para orar? Porque no tenemos necesidades que mostrar. Y si tenemos algunas necesidades es, oh Señor, yo te ruego que tú me concedas ese carrito bonito y ese apartamento lindo que yo vi. Y te ruego, Señor, que también me lleves para tener ese paseíto porque quiero estar con mi familia, quiero gozarme el asado, quiero estar tranquilo y quiero, Señor, que tú me permitas recaudar un dinero porque voy a hacer una fiesta grande para el cumpleaños de mi hijo, para el cumpleaños de mi hija, para hacer una celebración a mi esposo, para hacer una celebración a mi esposa. Y todos nosotros tenemos una cantidad de hechos que siempre estamos realizando con el beneplácito de satisfacernos y correctamente lo que nos place porque es lo carnal. Pero ¿será que de la misma manera pensamos en lo espiritual? ¿Será, Señor, que nosotros estamos orando por la necesidad de conciliar porque yo no me llevo bien con mi esposa? ¿Será que yo no me llevo bien con mi esposo? ¿Será, Señor, que yo necesito orar para conciliar, para poder recuperar el amor que perdí? ¿Será, Señor, que puedo tener una oración porque mis hijos se me están perdiendo en el mundo, porque el mundo los está absorbiendo, porque las cosas de la vida, los vicios, el alcoholismo, las fiestas, el trago y la cerveza y el sexo los está arrastrando? Señor, ¿será que voy a hacer una oración para que tú protejas, para que tú guardes, para poderles llevar palabra, para que ellos puedan ser tenidos en cuenta por tu misericordia y por tu amor? Esta parte espiritual, ¿qué es lo que nos dice este versículo? ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando? El Señor nos está haciendo caer en cuenta que el alimento espiritual está por encima de lo corporal, porque lo corporal es necesario hacerlo. Todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene que trabajar porque el que no trabaja no come y el que no tiene plata pues no tiene para pagar su casa, no tiene para pagar los servicios. Eso lo consideramos como una prioridad, como una norma establecida prioritaria en la vida del ser humano. Pero ¿será que tenemos el mismo concepto en lo espiritual? ¿Será que nosotros entendemos este versículo y logramos discernirlo adecuadamente para mirar cuál es el alimento espiritual? El versículo nos habla concretamente y nos dice lo siguiente. Dice la Biblia que trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. La vida eterna. Pero ¿por qué dice que la vida eterna permanece? Hagamos una revisión. Si no minuciosa, sí al menos detengámonos a hacer un comentario. La vida eterna
La vida que habla aquí este versículo y que habla sobre la vida eterna permanece. Hay que darle un sentido real. El ser humano, lo que es tangible, lo que es perecedero, siempre lo tenemos. Un carro se compra nuevo, pero a los 4 o 5 años ya se convirtió en un traste viejo. Perece. Compramos un vestido, lo lucimos, duró los primeros 3 meses, 4 o 5 mesecitos y comenzó a ajarse. Y nomás con las lavadas y con las cosas del aseo que tienen que hacerle cuando se trata de ropa de cuidado que se va a las lavanderías, se va deteriorando. Perece, pero sin embargo, nosotros estamos atentos para reponerlo. Estamos atentos para ampliar el ropero. Estamos atentos para que no nos falte el surtido ni el almacenamiento de las cosas que pueden perecer. Si tenemos un par de zapatos, buscamos 2. Y si tenemos 2, buscamos 3. Y si tenemos 5, buscamos 10. Y si tenemos 10, buscamos 20. Pero la vida espiritual, que es eterna, porque eso es lo que perece. Los zapatos envejecen. Las camisas y las blusas, si se manchan y se meten a un restriegue permanente y si se mete a una lavadora permanente, termina por ajarse, termina por deteriorarse y termina por acabarse. Pero la vida espiritual, que permanece, que es eterna, porque es en gloria con Cristo, es la satisfacción de una vida para un futuro, porque dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El Hijo de Dios nos la da, y nos la da con abundancia, nos la da sin medida, nos la da por gracia. ¿Cómo es que nosotros no vamos a tomar esta enseñanza? Porque lo primero que tomamos de la palabra de Dios es el alimento espiritual, porque el Señor Jesús exhortaba a la muchedumbre, porque en estos versículos, o en este versículo, lo que hacía era una exhortación a las gentes que lo escuchaban, porque sus ideas solo iban a la consecución solamente de lo material. Y ese es nuestro pensamiento concreto y es nuestro pensamiento permanente. Tomando el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 15, vamos a recordar una de las historias que se refleja en la Biblia, que es el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 15, para recordarlo. Amén. Dice así Juan, capítulo 4, versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La confusión que había presentado la mujer samaritana era muy difícil, solo que la Biblia la relata, porque cuando el Señor Jesucristo se encontró con ella, le dijo que Él era la fuente de agua viva, que iba a permanecer y que iba a ser eterna. Pero esta mujer lo confundió con el agua del pozo de Jacob, de la cual podría tomar, pero volvería a tener sed. Y si tenía sed, debería de seguir consumiendo agua. Solamente lo que tomamos del 4:15 es que la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí más. Al igual que Nicodemo en Juan 3:4, le pasa igual. Las cosas espirituales, oye, qué difícil que es para nosotros entenderlo. Miremos lo que habla el libro de San Juan 3:4. Nos dice así Juan capítulo 3, versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire qué difícil es la actitud del hombre frente a las cosas espirituales. Ahora comprendemos cuál era la exhortación que el Señor Jesucristo le llevaba al pueblo y por qué lo exhortaba. Porque el hombre siempre pone las cosas en lo material, pero lo espiritual es muy difícil entenderlo. La mujer samaritana
cuando se le acercó por primera vez y tuvo ese diálogo, quiso decirle que él era la fuente de lo espiritual para llevarle a la salvación. Pero ella lo confundió con el agua del pozo de Jacob. Cuando habló con Nicodemo, le habló sobre las cosas espirituales, el nacimiento de una nueva criatura. Y él confundió. ¿Cómo era posible que él, siendo viejo, volviera a entrar al vientre de una mamá? Las cosas espirituales son tan difíciles para nosotros porque están puestos los ojos es en lo que vemos, es en las cosas tangibles, en lo que podemos palpar, en lo que podemos ver, en las cosas que podemos tocar, pero no en las cosas que son espirituales, que nos cuesta a nosotros pensar en lo que no vemos para hacerlo real como si fuera, porque más adelante ese tema también lo vamos a hablar. Y todo eso está escrito en la Biblia. Este es un tema que vale la pena tomarlo en cuenta. Y vamos avanzando porque creo que si no avanzamos, entonces, lo que no comprendía era lo que el Señor le mencionaba, ni Nicodemo ni la mujer samaritana. Eran espiritualmente, vean las cosas que son espirituales, no las entendemos. Pero lo material, prueban un pedazo de carne, pero está tan rica, ¿no me podrían regalar otra? Eso sí, lo que llena el vientre y lo que nos hace felices, para nosotros eso es importante. Pero lo espiritual, ni siquiera nos preocupamos por eso. La necesidad espiritual es muy importante. Jesús amonestaba a las personas que lo escuchaban por los beneficios personales y temporales que ellos buscaban, ignorando lo espiritual por las vendas materialistas. Ellos tenían vendas materialistas que eran evidentes porque no podían ver sino lo material, que la finquita, que el arriendo, que el apartamento, que el plasma, que el celular, el moderno, el que tenga cámara de no sé cuántas píxeles y tantas cosas técnicas que la gente le gusta, y no importa gastar los 3, 4, 5 millones para obtenerlo. Y verdad, que si nosotros le decimos vamos a contribuir con la necesidad de una iglesia, no tenemos plata, pero sí tenemos para invertir en cosas baladís que no son tan importantes, pero que sin embargo para eso luchamos y lo obtenemos de cualquier esfuerzo que hagamos, será poco para poder adquirirlo. Esto es lo que nos lleva a pensar y a tomar en cuenta que estas cosas para nosotros no son importantes. Lo espiritual, por las vendas materialistas, en lo físico, sin tener en cuenta el alma que pecare, esa morirá. El alma no nos importa. Que si el alma peca, pues esa muere. Y si muere, pues ¿qué nos importa? Lo importante es darle satisfacción a la carne, porque hay tanta ignorancia que hay personas que ni siquiera piensan que en este cuerpo que tenemos hay un alma y que hay un soplo de aliento, que fue el que Dios nos dio a partir del momento de su creación y que se repite en todos los hombres y en todas las mujeres a partir de la concepción. Esta parte es tan real, es tan veraz. ¿Y qué sucede? Que esa alma morirá eternamente en el infierno. Muchas personas van a buscar la religión, pero no para encontrar una respuesta para su vida espiritual. No, van es con el reconocimiento, van por el prestigio, van porque gente quiere que les digan pastores, se creen tan doctos que ya tienen un pequeño conocimiento y entonces ¿qué piensan? En cambiar la doctrina, se creen sabios. Son personas tan cauterizadas la mente por el pecado que ni siquiera tienen temor por las cosas maravillosas de Dios y este intelecto lo tienen completamente fracturado para las cosas de Dios, pero sí lo tienen completamente con ánimo despierto y con todas las posibilidades, pero para las cosas materiales. En una iglesia, la religión busca el prestigio, que los consuele cuando están afectados. Llegar a la iglesia, es que yo estoy sufriendo, a ver qué respuesta, qué oracioncita y qué cita bíblica nos regala. Si vamos más allá, en épocas preelectorales, hasta los votos políticos. Y ahora notarán que las iglesias comienzan a llenarse y que la gente, y que viene el doctor no sé qué, y que viene el concejal no sé qué, y que viene el senador no sé qué, y que viene el partido de no sé dónde, y que viene el partido de no sé cuántas, y comienzan a hacer proselitismo y comienzan a hacer política. Los motivos por estas personas son completamente egoístas, porque no van sino por lo propio, van por lo carnal, pero no van verdaderamente por lo espiritual. Entonces, ¿dónde está
lo primero que el Señor nos habla es, ¿dónde está el alimento espiritual? Los verdaderos creyentes siguen a Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida, dice Juan 14:6. Nos dice así Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aunque la venida del Mesías se haría real en cualquier momento en el mundo físico, gran parte del pueblo no logró visualizar la importancia del carácter espiritual. La bendición de la salvación eterna, concedida inmediatamente a los que creen en el nombre del Señor Jesucristo, fue cuando Él repitió estas palabras en Juan capítulo 6, versículo 35. Amén. Dice así Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esas son las palabras espirituales. Eso es lo que el Señor nos demanda. Por eso el versículo que leímos anteriormente en el 6:27, ¿qué nos refería? ¿Qué nos habla para que no lo olvidemos? Claro que sí, dice el 6:27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Muy bien, vamos a seguir avanzando porque tenemos varios versículos para mirar y revisar las obras espirituales. Miremos lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Dice así 1 Corintios 3:14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Mira que nosotros nos preocupamos para no dañar la cama, para no dañar el televisor, para no dañar el equipo de sonido, para no dañar el celular. Pero ¿será que a nosotros nos importa mucho la vida espiritual? He podido ver y seguiré viendo, y siempre será desde tiempos pasados, tiempos presentes y para el futuro, de personas irresponsables que ya tienen un pequeño conocimiento. Toman la Biblia, la interpretan como quieren y quieren imponer nuevas normas y quieren imponer nuevas doctrinas y antes pelean y buscan adeptos para lograr que esto se realice. Eso me parece a mí una irresponsabilidad espiritual, porque si estas personas están confundidas, estos también salen a confundir a los demás y los que los siguen también están confundidos. Y esto ante la presencia de Dios es un delito, porque con el tiempo el Señor pedirá cuentas y cada uno dará responsabilidad de cada uno por sus obras. Porque aquí lo que habla es de sus obras espirituales. En Medellín destruyeron 2 edificios. El Space, que ustedes alcanzaron a escuchar, y algunos que no lo conocen, porque estos edificios los dañaron porque el fundamento no fueron firmes y construyeron con material de baja calidad, y con el tiempo esto sufrió agrietamientos, sufrió averías y tuvieron que hacer demoliciones. La iglesia debe de construir sobre el fundamento, que es un verdadero fundamento, y el fundamento es Cristo. Ese fundamento que debe estar edificado sobre la roca, nunca con una palabra manipulada, ni tampoco con una teología con intereses personales, ni principios fuera del contexto bíblico. Porque la persona que quiere ser sabia, piensa que es sabia, se está haciendo necia. Y este tipo de personas se aparecen porque no les importa lo espiritual, porque solamente quieren el reconocimiento, porque solamente quieren aparecer, pero no se están fijando en la responsabilidad de llevar a un pueblo, porque precisamente lo que habla en la Primera de Corintios capítulo 3 versículo 14 lo vamos a revisar. Amén. Dice 1 Corintios 3:14 nuevamente. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Cuando hacemos las cosas bien y cuando sobreedificamos sobre un fundamento que es correcto, entonces ya podemos mirar que hay una obra espiritual.
el compendio de lo que todos estamos hablando es porque siempre tenemos la condición personal de hacer las cosas, pero no sobre edificar con fundamentos sólidos. No para fundamentar las cosas en una veracidad, sino con un interés mezquino. Aquí dice, y la enseñanza nos lleva a que llevar una palabra manipulada con un fin determinado para lograr que las gentes, buscar adeptos y con una teología que esté llenando intereses personales. A mí el Señor me decía que muchos de los teólogos que hay a nivel mundial, muchos de ellos no estaban con el Señor, porque los intereses personales que ellos habían permitido que las personas le influenciaran, y esos intereses personales querían ellos acondicionarlo a las preguntas y a las necesidades de las gentes. Estos teólogos tergiversaron la verdad y estos al final fueron descalificados, ya no se encuentran con Dios. Eso también es cierto, que hay que tener mucho temor. Aquí no se trata de jugar a ser cristiano, hay una responsabilidad, y una responsabilidad con una palabra inmaculada, con una palabra pura, que debemos de practicarla y enseñarla tal como está escrita, y no permitir, porque los fundamentos espirituales para nosotros deben de ser importantísimos. No se trata de hablar lo que nos conviene, no se trata de decir lo que a la gente le agrada, no se trata de llevarles a ellos el mensaje que ellos buscan. No, se trata de una verdad que tal vez para ellos no les puede ser de aceptación, pero es la verdad de Cristo, es la verdad que Dios nos ha dado. Esta parte debemos de tenerla muy en cuenta y debemos de tener mucho celo y ser responsables con lo que hacemos, porque nosotros no podemos tener ni principios fuera del contexto bíblico. Se calificará el trabajo que haya contribuido para la iglesia, y en el día del juicio final será revelada la veracidad de la obra de cada persona. No es como a nosotros nos parece, sino que al final ya sabremos lo que estamos haciendo y qué fue lo que hicimos, y será cuando ya conocimos lo que realmente hicimos, pero no por el juicio de nosotros, sino por el juicio de que todo lo sabe y todo lo puede y que actúa con justo juicio. Dios precisará si una persona fue fiel o el trabajo fue mediocre o baja calidad, porque esta persona será descalificada. El que edifica, si usó buenos materiales y utilizó la veracidad de la palabra, este ha sobreedificado con obras espirituales concretas, maravillosas y que van a permanecer. Y estos materiales harán que la persona pueda ser salva y llevará a otros a la salvación. Ahora vamos a tomar de la Biblia 3 virtudes que son importantísimas, que esto también tiene un valor espiritual muy importante, y dice la Biblia en el libro de los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Amén. Nos dice así 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. 3 virtudes. 3 virtudes. La parte espiritual vale la pena tomarla muy en cuenta. Ojo, porque quiero hablarles sobre este tema, y este tema es muy interesante porque este tema hay que diluirlo un poquitito para sacarle provecho. Recuerde que hay medicamentos que se tienen que diluir, o de lo contrario son difíciles de digerir. La fe, la esperanza y el amor son indispensables en este tiempo, porque habrá el tiempo que ya desaparecen los 2 primeros, y lo único que va a permanecer es el amor. Pero en el tiempo futuro, la fe será reemplazada por la vista, en el tiempo futuro. Y vamos a tomarlo escrito bíblicamente para que lo entiendan mejor. Segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7 nos aclara. Vamos a tomar este versículo para tomarlo en cuenta y concluirlo muy bien. Amén. Dice así 2 Corintios 5:7.
porque por fe andamos, no por vista. Claro, por fe andamos y no por vista. ¿Qué significa andar? En este momento será, pero el día que tengamos la esperanza de una nueva vida y tengamos el pago, una retribución por la obediencia, entonces ya no será por la fe, sino ya será por vista, porque lograremos ver lo que nosotros hemos construido a través de la fe y de la forma como nosotros hemos vivido la palabra. Yo quiero que el hermano David Felipe vuelva a leer este versículo que habla la 2 Corintios 5:7. Amén. Nos dice así nuevamente 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Claro, es cierto, por fe andamos, no por vista. Cuando todo termine, cuando ya vayamos al tribunal de Dios, ya no será por fe, porque la fe ya la hemos ganado, por fe lo hemos alcanzado. Entonces ya será por vista, ya lograremos entrar en el reino celestial y apreciaremos lo que hemos ganado y ya la fe no tendrá el valor. Ya la fe no será alcanzar, porque ya por la fe lo alcanzamos. Ahora lo vamos a disfrutar con nuestra propia vista, lo que hemos ganado. La esperanza se convertirá en experiencia. Claro, se convertirá en experiencia porque durante el ejercicio que he tenido que caminar, durante el tiempo que he tenido que esperar y todo lo que he tenido que obedecer, siempre lo hago con la esperanza. Romanos 8:28 se convertirá en esperanza. Vamos a tomar lo que nos dice Romanos 8:24 y 8:24 nos aclara lo que estamos en este momento tomando de la palabra del Señor. Amén. Nos dice así Romanos 8, versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Estamos de acuerdo. Entonces ya no se convierte en una esperanza porque lo que ya se vio ya deja de ser esperanza. Entonces, yo tenía esperanza de ser salvo, pero ya cuando llegué a ser salvo y pude ganar a través de la fe, entonces la esperanza ya no existe porque ya no hay esperanza con lo que se ve. Yo pienso que esto es algo muy hermoso, que debemos de valorarlo y por lo que, como el mismo Señor que viene terminando, que solo el amor es eterno porque Dios es amor. Mire lo que dice la primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Entonces ya la fe, la esperanza, no tienen un valor como lo tienen hoy, mientras que nosotros alcanzamos la salvación. Ya después no será la fe ni la esperanza, porque ya será tangible, ya será una realidad y ya la fe dejó atrás lo que alcanzamos a través de la fe. Porque ya será tangible, ya lo vemos, ya lo podemos disfrutar. Lo mismo la esperanza. Pero, ¿qué pasa con el amor? Ahora vamos a tomar el amor porque dice la primera de Juan 4:8. Nos dice de la siguiente manera, primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Claro. ¿Por qué alcanzamos la salvación? Porque hay cosas que las alcanzamos por amor. ¿Y qué? El amor a nosotros mismos. El amor a la verdad. El amor a Dios. Y si nosotros amamos a Dios, amamos su verdad. Y si amamos la verdad, amamos a Dios. Y si nosotros amamos a Dios, nos amamos a sí mismos porque procuraremos, lucharemos y alcanzaremos la verdad. Ese es un punto importante. Ahora, vamos a definirlo porque esta parte que estamos hablando es muy importante, mi querida audiencia de su programa Encamíname Radio, porque la verdad es que nosotros no podemos dejar a un lado la parte espiritual. Siempre estaremos luchando para alcanzar la parte material y siempre será nuestro objetivo principal. Yo lo digo porque yo también, el Señor me bendice con las cosas que tiene uno, hasta con la comida y con cualquier cosa. Pero eso no debe ser la prioridad. Hay que tenerlas, claro que sí, y se pueden disfrutar, pero no debe de ser la prioridad. Claro que sí, porque tener un vehículo no es un lujo, es una necesidad, pero no debe de ser nuestra prioridad.
Hay que tener prioridades importantes como alcanzar la vida eterna. Para lograr que la obra de Dios se cumpla en el presente, hoy, me refiero hoy. Las personas viven confundidas aún con lo que es el amor. Es un atributo supremo de Dios, es la más grande de las virtudes y es la más grande virtud de la humanidad, que involucra a las personas, escúchame bien, que involucra a las personas para servir sin egoísmo. Se sirve por amor, se sirve por la necesidad de servir, se sirve por la necesidad de las almas que están sedientas, se asesora, se apacientan, se les guía, se les instruye, se les amonesta, se les edifica, se les enseña, se les impide que cometan errores. Eso es servir sin egoísmo. Esa es una evidencia real del amor. La fe es el fundamento y el contenido de la palabra de Dios, porque por fe escuchamos la palabra de Dios, por fe la ponemos por obra, por fe el Señor hizo la palabra de Dios para los hombres. La esperanza es una actitud de esperar enfocándose en la esperanza. El amor es la acción en todos los sentidos. Por amor yo le doy abrigo al que está desnudo. Por amor yo ofrendo mi vida como lo ofrendó el Señor Jesucristo por causa de nuestro pecado. El amor es una acción en todos los sentidos. Cuando la fe y la esperanza están paralelas, la fe y la esperanza están paralelas. Esperanza, confianza en lograr una cosa o que se realice lo que se desea. Concebir esperanzas. Fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, si usted posee la libertad de amar, realmente, porque llega a comprender cómo ama a Dios. Cuando tú alineas todas estas cosas, tú colocas en este orden, tú colocas la fe y la esperanza. Voy a lograrlo y comienza a trabajar, porque tú amas la palabra, porque tú amas a Dios, porque amas tu alma, porque amas a las almas que también están en procura de alcanzar la salvación. Mire que comienza a haber un verdadero sentido de amor. Entonces entenderemos el amor de Dios y entenderemos la muerte sacrificial de Cristo cuando Él fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros. Eso es entendible, ¿verdad? El cielo será el lugar perfecto para la expresión del amor. Porque los que lleguemos allá somos salvos. Y es la perfecta expresión del amor, el que nos hizo posible que llegáramos, y la lucha que nosotros enfrentamos y a las personas que ayudamos para que lleguen también. Es el amor perfecto hacia Dios y su creación redimida. Dios valora y recomienda el carácter que actúa con amor. Repito, Dios valora y recomienda el carácter que actúa con amor. Bueno, mis queridos oyentes de su programa Encamíname Radio, estamos hablando de prioridades. Hablamos al principio. Abastecimientos perdurables. Son abastecimientos que debemos tener. Son abastecimientos que deben perdurar.
son abastecimientos que permanecen. No es una eventualidad. Porque recuerde, si hoy alimentamos bien, sacamos un eructo y decimos, qué gracias, comí bien. Pero mañana vuelvo otra vez a tener hambre, porque todo eso perece. Todo eso perece. Y va a la letrina. Va a la letrina, los desechos. Los desechos van a la letrina. Todo eso desaparece. Lo que es espiritual permanece, porque es eterno. Oye, mi querido oyente, qué triste sería que fuéramos descalificados. Tener una eternidad en sufrimiento y en dolor, maldiciendo día y noche, donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. ¡Qué negligencia! Sabiendo que tenemos que edificar nuestra vida sobre la roca. Y nuestro fundamento es Cristo, porque Cristo es la roca. Todo lo dio. Ahora, nosotros debemos de tenerlo en cuenta. Ahora debemos reconocerlo. ¿Por qué no ponemos las cosas como son, en lo que no se ve? Vamos a tomar una cita bíblica que habla la 2 de Corintios 4:18. Pongamos los ojos en las cosas que no se ven. Amén. Dice así 2 de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ejemplo. Yo miro aquí la cara de mi hermano David Felipe. Él mira la de su hermano Laurentino. Oiga, un día de esto no vamos a estar, porque todo esto perece. Pero mañana el futuro espiritual no lo hemos trabajado, no lo hemos concebido desde el punto de vista de no poner los ojos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, saber que mañana desaparecemos y que nuestra alma continuará el camino. Y ese camino tiene que ser al lado del Señor Jesucristo. La constancia está afirmada en la capacidad que una persona tiene de ver más allá de lo físico. Más allá de lo físico. Porque, ejemplo, si el hermano David me mira a mí y dice, el hermano Laurentino lo tengo al frente. Pero pienso yo, ¿qué será el alma del hermano Laurentino? Y si yo miro el alma de él y yo le digo, hermano David, yo lo veo físicamente, pero su alma, entonces yo tengo que ver más allá de lo que yo no veo. A lo espiritual, que es la parte que más nos importa. El Señor quiere que entendamos que todo ser humano tiene que darle prioridad a lo espiritual. Que una persona tiene que ver más allá de lo físico, que la persona tiene que ir más allá de lo físico. Lo que nos enseña más allá de lo visible es a lo invisible, a lo intangible, a lo que no se ve. Los hermanos en la fe deben de mirar más hacia adelante, que es lo presente. Lo temporal, lo presente, lo temporal, lo que no perdura. Si tú tienes un armario, con el tiempo se envejece y si está mal conservado se lo comerá el gorgojo. Eso es temporal. Y voy a trabajar para otro, pero ese también se va a acabar. Lo primero es pensar cómo tengo que pensar para no poner los ojos en lo temporal, lo que se va desgastando, lo que se va desgastando, lo que tiene un servicio pero que a través del desgaste nunca va a estar vigente porque se desgasta. Tú tienes una bicicleta
Si la compras en buen estado o la compras nueva, la comienzas a trabajar, se desgasta, después tiene que comprarle cadena, pues tiene que arreglarle los frenos, tiene que ir arreglando los piñones, tiene que ir arreglándole y tiene que cambiarle los cauchos de las llantas y tiene que meterle aire y tiene que hacer muchas cosas porque se va desgastando. Buscar a Cristo, el Espíritu Santo y las almas de los seres humanos debe de ser la prioridad del creyente, la búsqueda a Dios, la búsqueda de Cristo, la búsqueda del Espíritu Santo y de las almas de los seres humanos debe de ser la prioridad del creyente, porque es lo que mañana nosotros sabemos que va a perecer y nosotros debemos de rescatarla del lago cenagoso, debemos de rescatarla del lago de fuego y azufre, debemos de rescatarla del fuego donde nunca se apaga. Siempre debemos de tener esa razón de nuestra vida. Debe de ser la prioridad de nosotros los que creemos. Cuando experimentamos una terrible enfermedad o somos perseguidos sin descanso, sufriendo dolores espantosos. Repito, seamos sensibles. Cuando experimentamos una terrible enfermedad, terribles enfermedades terminales como el cáncer, terribles enfermedades como el SIDA, terribles enfermedades que en este siglo han aparecido y que han destruido miles y miles de personas, que somos perseguidos sin descanso, que no tenemos un momento de tranquilidad, sufriendo dolores espantosos. Mire lo que sucede, mi querida audiencia. Descubrimos que esta vida no es todo lo que hay. Cuando sufrimos estos síntomas en nuestra propia carne, descubrimos que no es todo lo que hay, sino una vida después de la muerte. Tener fe que viviremos una eternidad con Dios, en un paraíso sin pecado o sufrimiento. Puede ser el apoyo que necesitas sobre el dolor que enfrentamos en esta vida. Siempre, aunque haya sufrimiento, aunque haya dolor, aunque haya tragedia, tenemos la esperanza de una nueva vida a través de Cristo Jesús para un futuro. Esto es lo que nosotros debemos de valorar. Es lo que debemos alcanzar. Es lo que debemos pelear para merecer. Vamos a tomar una cita bíblica que vale la pena detenernos a mirarlos en estos últimos minutos. Se trata del libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 27. Amén. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Que queden las inconmovibles. Vamos a tomarla de nuevo. Y vamos a tener presente esta frase, ¿no? Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas. Vamos a mirar despacio este versículo y vamos a tomarlo de esta manera. Esta frase, aún una vez, indica la remoción, es decir, la transformación, la renovación. Esa es la remoción, cambiarla de sitio, cambiarla de estado, cambiarla de forma. Eso se llama remoción. De las cosas movibles, o sea, las cosas que vemos, las cosas que son tangibles, de las cosas que están presentes. Las cosas movibles, como cosas hechas.
Claro, el edificio, la casa, el carro, el televisor, el computador, el celular, todo lo que es movible, todo lo que es movible. Ahora, como las cosas hechas para que queden las inconmovibles, las que no se muevan, que son las que no vemos. Son las que no vemos. Ah, bien, me encantó. Vamos a tomar esta enseñanza maravillosa y vamos a compartir un poquito, el reino espiritual. El reino espiritual. Porque hablamos sobre el reino espiritual. No estamos hablando sobre el reino material. No estamos hablando sobre las cosas inamovibles, sino las cosas movibles. Remoción, remoción, restauración. Es versículo. Advierte acerca de la remoción que Dios hará de las obras humanas. Es decir, completamente las cambiará de lugar. Es decir, va a haber una destrucción terrible para los últimos tiempos que no quedará piedra sobre piedra. Habrá una gran remoción. De modo que la restauración divina pueda comenzar. Pero primero tiene que haber la remoción para que entre la restauración. Entendamos que esto es espiritual. Querida audiencia, esto es espiritual. Al fin, el mundo va a decaer. Al fin, el mundo va a decaer. Va a decaer. Y solo el maravilloso reino de Dios permanecerá los que están con Cristo. Porque todo lo que está en la tierra será removible. Lo que esté en la tierra será de remoción. Y los que están en Cristo son parte de ese reino inconmovible y resistirán el movimiento, la sacudida, la fuerza del fuego. Pero debemos de estar muy fortalecidos en el poder de su fuerza. Estoy hablando de la parte espiritual. No es que vayamos a un gimnasio y que hagamos bíceps y tríceps y que vamos a parecer bonitos y que se nos miren los músculos para atraer la atención. Eso no sirve, porque con todos esos músculos allá vamos, porque la carne se convertirá en polvo y se la comerán los gusanos. Estamos hablando de la parte espiritual. Cuando padecemos y nos sentimos inseguros con relación al futuro, podemos hallar confianza en esta enseñanza bíblica. Porque siempre tendremos subidas y bajadas, incertidumbres y cosas que nos pasarán con el futuro y nos hallaremos con una desconfianza absoluta, pero siempre la fuerza de la palabra es vida y vida en abundancia, poniendo los ojos en lo espiritual y no poniendo los ojos en lo material. Lo material se puede disfrutar. Nadie está diciendo que no tenga zapatos. Nadie está diciendo que no tenga vestido. Nadie está diciendo que no se prepare para un futuro. Pero si tú ves, mi querido hermano y oyente, si tú ves que eres una persona que se contamina fácil, que tú miras que no tienes el valor, ni la constancia, ni la dedicación, ni la fuerza para seguir el camino de Dios, porque las cosas que ves en el camino te impiden porque muestras debilidad, entonces niégate a ese tipo de cosas como estudiar, trabajar en determinados lugares, porque si eso te hace daño, entonces procura y corre por tu vida espiritual, porque esa permanece para siempre, sin importar lo que suceda en este mundo. Nuestro futuro está edificado sobre la roca que es Cristo. Un fundamento sólido que no puede ser destruido. Este fundamento es en Cristo Jesús. Nuestro deber es no poner la confianza en lo que va a ser destruido. No. ¿Quién es tan tonto
que sabiendo que en un lugar el terreno es inestable, que suceden derrumbamientos continuos, que cuando hay remoción de tierras, todo se derriba y cae, ¿quién va a comprar? ¿Quién va a poner los ojos en ese lugar? ¿Quién va a hacer una inversión en ese lugar? Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice? No ponga los ojos en lo que va a ser destruido. No ponga los ojos en lo que no tiene valor. Los grandes urbanizadores, ellos miran los terrenos, miran las proyecciones, las entradas de materiales, las salidas, la viabilidad para formar carreteras, llevar sitios de acopio y elevadas construcciones, y lo que pueda valorizar y que pueda mejorar y que al entorno pueda valorar los terrenos. La gente consigue los permisos para que el gobierno se los acepte, porque ellos no van a invertir en un lugar donde no le ven futuro, no van a invertir en un lugar donde ven que no hay probabilidades de desarrollo, que no hay probabilidades de valorización y que van a ahogarse porque no tienen viabilidad de acceso para las cosas que necesita la construcción. Es necesario que hagamos inversiones en lugares seguros. Si esto lo piensa el humano, que solamente pone los ojos en lo que perece, ¿cuánto no más nosotros que estamos poniendo los ojos en lo que no perece, en lo que es eterno? El Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya porque voy a construir grandes mansiones. Esas grandes mansiones que Él comenzó a realizar en los cielos. Para todos aquellos que con voluntad, con amor, con sacrificio, con negación, con obediencia, con amor, ponen todo su voluntad y su trabajo para la gloria y la honra del que reina y vive por los siglos de los siglos. Dice la Biblia que cuide de que nadie venga y quite tu corona. La enseñanza de que nadie quite tu corona es porque tú puedes entrar al camino de Dios y entras con un vigor, entras con el primer amor, nada te para. Pero entra la parábola del que sembró en el camino y el que vino el enemigo y le quitó, y que los afanes de la vida y los acoses de la vida y todas las cosas de la vanagloria de la vida y todo, viene el enemigo, se lo saca y se lo roba. ¿Qué sucede? Que estas personas comenzaron con un ímpetu, comenzaron con un desempeño, comenzaron con un amor, pero con el transcurso del tiempo decayó. Dejó su corona. Viene otro de atrás, que viene con el mismo deseo, pero con la diferencia que ese es consistente. Este recogió la corona del que la botó, vino y siguió construyendo. La enseñanza del libro de Corintios capítulo 3 es tan diciente que mire cómo sobreedifica el fundamento que es en Cristo Jesús. Unos lo hacen en oro, otros lo hacen en plata y otros lo hacen en piedras preciosas. Léalo, por favor. Amén. Dice así 1 Corintios 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada a uno concedió el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor,
porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo más importante que nos refiere este libro es que cada uno de nosotros debemos de sobreedificar, pero debemos de tener claramente sobre la roca la confianza y debemos de tener una vida de una edificación con un fundamento sólido para que no haya pérdida, porque si edificamos sobre la roca que es Cristo y su reino inconmovible, en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 26, nos dice de la siguiente manera, Mateo 7, 24 al 26. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Lo primero que valoramos en esta enseñanza bíblica es sobre la roca. Un discípulo atento, un discípulo que está atento, que responde a su maestro, en lugar de ser una persona superficial, somera o hipócrita, que vive doble vida, que no va a la superficialidad, que hace lo correcto. Debe ser practicante de la obediencia si se convierte en un fundamento firme para resistir las concupiscencias pasionales del ser humano. Que no podemos, bajo ninguna condición, dejarnos llevar por la dificultad. Bueno, tomando toda esta enseñanza acerca de cómo y el lugar de todas las cosas que estamos refiriéndonos con respecto a esta obra del futuro que está sobre la roca, que Cristo es el fundamento sólido, que no puede ser destruido, no sobre la roca que es Cristo, un fundamento sólido que no puede ser destruido, debe de ser no poner la confianza en lo que va a ser destruido, más bien edifiquemos la vida sobre la roca que es Cristo, el reino inconmovible. Y estábamos tomando la Biblia en el capítulo 7, versículo 24 del libro de San Mateo, 24 al 26. Amén. Dice nuevamente Mateo 7, 24 al 26. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Muy bien, tomando en cuenta, hay gentes
que no buscan fundamentos falsos sobre el cual edificar su vida. Aprendamos y tengamos presente. Hay gentes que no buscan fundamentos falsos sobre los cuales edifican su vida. Simplemente no reflexionan pensando en cuál es el propósito de sus vidas. No piensan, no planean, no hacen nada de lo posible para que ese fundamento que es su propia vida, reflexión sobre lo fundamental, sobre lo importante, sobre la proyección, sobre el alcance y sobre todas las cosas que son necesarias, porque no piensan sobre el propósito de sus vidas. Se limitan a vivir el día sin analizar, meditando el porvenir, sin pensar qué va a ser el día de mañana, qué es la prioridad que yo debo de tener para buscar mi vida espiritual y fortalecerme en el poder de su grandeza, en el poder de su fuerza y en el poder maravilloso del Espíritu Santo. No estamos pensando sino únicamente en lo material, en las cosas que no van a permanecer, las cosas que por naturaleza se desgastan, las cosas que por naturaleza van sufriendo deterioro. Estas partes son fundamentales en la forma de cómo lograr alcanzar las metas en la vida. Demasiadas gentes enfrentan la amenaza de cualquier índole de destrucción, no por ser porfiados, no, sino es por la falta de reflexión. No es porque estén insistiendo, cometiendo los errores, es que les falta reflexión, les falta pensar y reflexionar sobre su vida, para dónde va, cómo va a construir su casa, cómo va a construir la casa de sus hijos, va a construir la casa de sus hermanos. Construir la casa son fundamentos para edificar nuestra casa, la casa de nuestra familia, la casa de nuestra familia en Cristo, todos aquellos que conforman ese conglomerado. Una parte de nuestra responsabilidad como cristianos es convencer a otros con la ayuda, con la forma como nosotros los conducimos, la forma como nosotros los ayudamos, en la forma que nosotros los aconsejamos. Ahora, para que se detengan las personas y piensen en el camino que están tomando sus vidas, porque la preocupación de nosotros, los que tomamos en cuenta la vida espiritual, debemos de estar tomando en cuenta cuáles son los pasos de las actitudes que están asumiendo sus vidas y cuáles son las prioridades que ellos están poniendo en primer lugar. Si logramos detectar, ya tendremos la posibilidad de mejoramiento, tendremos la posibilidad de ayudar, porque están tomando sus vidas, convencer a otros con la ayuda para que se detengan y piensen en el camino que están tomando sus vidas y piensen en las severas consecuencias de no prestar atención al mensaje de Cristo, porque todo tiene una consecuencia. Cuando hay una vía y no se le presta atención al señalamiento, ¿a qué lado es el viraje? Si a la izquierda o a la derecha. Si no se cumple con las normas de guía para lograr conducirnos de una manera correcta, podemos tener un percance en el camino y podemos tener un accidente que nos puede costar hasta la vida. Si nosotros no pensamos, no recapacitamos, si no prestamos atención al mensaje de Cristo, estamos perdiendo la salvación. Si nosotros logramos identificar a las personas que han descuidado el mensaje de Cristo, es bueno reconvenirlos. Hay una enseñanza que dice el libro de Santiago en el capítulo 5, que vale la pena recordarlo, porque eso para nosotros es una necesidad, es una prioridad y es algo muy importante cuando dice que si nosotros logramos convencer a un alma que se ha extraviado de camino, nosotros también recibiremos recompensa. Y eso nos indica la forma correcta de actuar. Vamos a tomar el versículo
Si alguno entre vosotros afligido, haga oración. Si alguno alegre, cante alabanza. ¿Está alguno enfermo con vosotros? Llamar a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor levantará, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por los otros, para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Elías era un hombre a pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró, y el cielo y la tierra produjo fruto. Cuando nosotros tomamos la enseñanza de la palabra de Dios, podemos comprender que todo esto es tan importante porque tenemos las bienaventuranzas, porque todo nos enseña que todos nosotros debemos de trabajar perfectamente uno por los otros, que debemos de ayudarnos, debemos de apoyarnos, porque la fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Miren ustedes, esto tan importante que nos dice la Biblia. Y confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Los principios fundamentales, formativos, que están específicos en la palabra del Señor, eso nos ayuda a nosotros a entender que la fuerza mancomunada, la fuerza entre nosotros, en las aflicciones, la oración, es indispensable y en cualquier momento aplicarla. Es la unidad, es la parte espiritual que nos fortalece, es la parte espiritual que nos ayuda. Y si algún día Dios destruirá el sistema del mundo actual y estremecerá con vigor todo el universo existente. Eso está revelado en el libro de Ageo, capítulo 2, versículos 6 al 9. En el libro de Ageo, capítulo 2, versículos de 6 al 9, dice lo siguiente. Amén. Y dice así, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Cuando tomamos el libro de Ageo y tomamos los versículos 6 al 9, como también el versículo 21, Dice así el versículo 21. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. correcto. Esto significa que todo lo existente será demolido, será arrasado, y la forma vigente no es eterna. Esa forma vigente no es eterna, la que vivimos actualmente. Habrán cielos nuevos y habrá tierra nueva. Será destruida con fuego y será reemplazada por cielo nuevo. Apocalipsis 20:11 y el 21:1. Amén. Dice así Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Correcto. Visto, entonces podemos tomar para recordarles a ustedes que ha sido un día grato, ha sido un día maravilloso, y lo único y eterno será el reino de Dios y todos sus integrantes. No habrá más. Quiero recordarles a toda esta amable audiencia que tenemos una cuenta abierta en Scotiabank
730-2076-116. 730-2076-116. Scotiabank Colpatria. Scotiabank Colpatria. Todos los que sientan apoyar este ministerio radial, su emisora online Encamíname Radio, anoten el número de cuenta y lo que sienta en su corazón, hágalo y tu bendición será para ti porque estarás apoyando la obra maravillosa del Señor. Que ha sido un día maravilloso. Un saludo muy cordial para toda la audiencia de su programa Encamíname. Un abrazo estrechísimo y formal para todos los que escuchan su programa online y que el Señor esté con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Encamíname Radio. Encamíname Radio. Ahora en Spotify y YouTube. Búscanos en estas plataformas como Encamíname Radio y sigue disfrutando de nuestra programación. También nos encontrarás en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como Encamíname Radio y @EncamínameR. Síguenos, déjanos tu me gusta y comparte nuestro contenido. Encamíname Radio. Encamíname Radio. Transmitiendo para todo el mundo.